Lejos. Después de 5 jornadas consecutivas del Banco Central perdiendo reservas por un total de $1.000 millones, lo que intentó hacer Javier Milei y el equipo económico en estos días fue, mostrar señales que llevaran tranquilidad a los mercados financieros. Había empezado a disparar un poco el dólar también y lo primero que obtuvieron fue la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del decreto que autoriza a Milei a tomar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, eligiendo una vez más una suerte de atajo constitucional porque en realidad no está regido por la Constitución, pero sí hay una ley que obliga de la época de Alberto Fernández al Ejecutivo a mandar a tener el permiso por ley del Congreso Nacional cuando toma nuevo endeudamiento. La cuestión es que como Milei sabía que tenía un escenario más adverso en el Senado, decidió ir por la vía de un decreto de necesidad de urgencia que para que el decreto rija alcanza con que una sola Cámara lo apruebe. Y eso es lo que hizo la Cámara de Diputados, aún sin saber en qué consiste el endeudamiento, a cambio de qué, cosa que tampoco el gobierno tiene resuelto del todo porque está en discusiones todavía con el Fondo Monetario. De hecho, ayer Milei, intentando dar otra señal de tranquilidad, lo que dijo es que la firma se produciría a mediados del mes que viene, a mediados del mes de abril. Eso fue a través de la agencia Bloomberg, a la que obviamente cuando buscan dar una señal y una señal dirigida a los mercados financieros, en este caso elige una agencia internacional de mucho impacto en ese mundo. Pero claro, la pregunta, persisten varias preguntas. Una tiene que ver con el monto de este nuevo endeudamiento. Luego tiene que ver con qué va a pasar con el tipo de cambio. El gobierno insiste con que va a mantener el Kroll-Impec, que es la devaluación al 1% mensual del tipo de cambio oficial, y que va a seguir interviniendo sobre los dólares financieros, el contado con liqui en este caso, permitiendo el blend, que es esta mezcla entre el dólar oficial y el contado con liqui, que es un poco más alto, le dice a los exportadores el 20% lo podés mandar al contado con liqui. Eso hace que tengas una oferta que te lo mantiene con una brecha chica entre el dólar oficial y el contado con liqui o el MEP. La cuestión es que esa vía hace que el Banco Central no acumule reservas. Entonces son dos cosas que al Fondo Monetario no le gustan. Entonces la discusión es qué va a pasar en un futuro con eso. La preocupación del gobierno es que cualquier tipo de soltar el tipo de cambio, si se produce un salto del tipo de cambio y hay una devaluación, que eso se traslade a peso, a inflación. Entonces, como no quieren pagar con inflación ningún tipo de salto en el tipo de cambio, vienen postergando esto y a medida que la inflación sigue al 2% mensual, 2,4% como fue el mes pasado, pero la devaluación al 1%, el atraso del tipo de cambio se profundiza. Y esto es un poco también una discusión que lo que está provocando es la discusión paritaria. ¿Por qué? Porque como el gobierno quiere generar y alinear todas las expectativas en que la inflación va a ir al 1%, por eso dice que sostiene la devaluación del tipo de cambio oficial, el Kroll-Impec, al 1% y quiere que todo vaya al 1%, no está avalando paritarias que vayan por arriba del 1%. Y esto hizo que ayer, después de mucho tiempo de discusión interna dentro de la CGT, se disparara la decisión de la CGT de ir a un paro general. Va a ser el tercer paro general con movilización desde 12 del mediodía el día anterior, que es el día 9 de abril, el 10 de abril, con la adhesión de trenes, subtes y colectivos, con lo cual, si eso fuera así, se garantiza un impacto fuerte porque la gente no tiene cómo llegar a laburar, aunque quiera hacerlo, salvo que se pague un transporte privado. La cuestión es que la CGT anunció eso ayer, después de muchos meses de una negociación intensa con el gobierno nacional en el que ni la CGT ni el gobierno terminaban de romper ese lazo. El gobierno tampoco, porque de hecho no ha ido a fondo con lo que más le duele a los sindicatos, que sería terminar con el aporte obligatorio para todos los trabajadores que estén o no afiliados al sindicato. Para el mundo del trabajo registrado, si estás o no estás afiliado al sindicato, igual te hacen un descuento que es un aporte al sindicato.
como hay varias leyes que buscan eliminar esa obligatoriedad, y dentro del arrojo de Sturzenegger, que viene insistiendo y hablando de esto, Sturzenegger dice, cuando vos tenés a alguien que obstaculiza el cambio y la regulación, lo que hay que hacer es cortarle los fondos. Y él viene identificando a los sindicatos como agentes que frenan los cambios que promueve el gobierno, y dice, la manera de doblegarlos es cortarle el financiamiento. Pero sin embargo, aunque esto, y además Patricia Bullrich ha hablado mucho de esto también, y en su momento lo promovió cuando era funcionaria del gobierno de Macri, sin embargo, el bloque libertario no tomó, ni promovió, ni facilitó la discusión de ese tema en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque está esta negociación con la CGT. Después de mucha presión interna también, finalmente la CGT decidió que sí iba a ir al paro el 10 de abril y va a acompañar también, y que toma como reclamo, porque el día anterior es miércoles. Entonces, el jueves 10 de abril va al paro y el miércoles arranca acompañando el reclamo de los jubilados. ¿Qué pasa con los jubilados? Bueno, con los jubilados hoy termina oficialmente la moratoria. La mayoría, la enorme mayoría de los trabajadores que llegan a la edad de jubilarse no tienen la cantidad de aportes necesarios como para llegar a aspirar a una jubilación. Y esto es particularmente así en las mujeres, pero 7 de cada 10 a lo largo de todos estos años venían entrando al sistema jubilatorio vía moratoria. Eso termina hoy, a partir de los trámites, o sea, no va la moratoria vence. Y las personas que lleguen a la edad de jubilarse sin tener los aportes suficientes solo van a poder aspirar a una pensión. La pensión es el 80% de la mínima sin contar el bono. Hoy serían 220.000 pesos. 220.000 pesos. Y en el caso de las mujeres, esto además le eleva la edad jubilatoria, porque para entrar a la pensión solo lo podés hacer a partir de los 65 años. Entonces las mujeres que ahora se jubilaban a los 60 y que podían entrar vía moratoria, van a poder entrar solamente a los 65 y a la pensión. La moratoria termina el 23. Lo que pasa es que, es decir, el domingo, pero como el domingo no atiende el ANSES y mañana sábado son poquitas las oficinas que atienden, además tenés que tener el turno otorgado, pero bueno, este fin de semana termina la moratoria y vas a poder aspirar, decíamos, solo a los 220.000 pesos, nada más. Eso a partir del lunes, con lo cual la situación de los jubilados, que ya con la mínima vienen padeciendo pérdida de poder adquisitivo porque el gobierno no actualizó nunca el bono, quedó en 70.000 pesos, o sea que un componente importante, el ingreso del asalariado de la mínima, se mantiene congelado y solo ajusta por inflación en lo que es técnicamente solamente el haber. Bueno, vas a tener por un lado los de la mínima que vienen perdiendo poder adquisitivo porque el bono no se actualiza, y todos los nuevos de un sistema, porque además salieron los números del INDEC respecto de qué está pasando en el mundo del empleo. Lo charlábamos hace un ratito con Ismael Bermúdez. Y todo lo que te demuestra es que el empleo informal crece. Entonces tenés cada vez más gente que va a llegar a la edad jubilatoria sin la posibilidad de entrar a una jubilación mínima, ni tan siquiera. Y además tenés cada vez menos gente aportando al sistema, con lo cual también tenés un problema por ese lado. Y esa es la razón por la cual el gobierno elimina la moratoria, básicamente, para bajar los costos de la seguridad social, que tiene este problema además, que por un lado tenés el tema de la mayor expectativa de vida, la menor tasa de natalidad, pero además tenés mucho trabajo no registrado, que creció. Lo que se ve en los últimos números del INDEC es que vos tenés prácticamente la mitad de los trabajadores trabajando o como monotributistas, es decir, como trabajadores informales cubiertos por el monotributo con un aporte mínimo, o trabajando directamente como trabajo no registrado. Hay 5 millones de trabajadores que trabajan regularmente con un empleador, pero que no hacen ninguno de los aportes. Y esos son los que mañana, digamos, a partir del lunes que termina la moratoria jubilatoria, se van a encontrar cuando les llegue la edad de jubilarse con que no tienen la cantidad de años suficientes, y hoy, a partir del lunes, lo máximo a lo que van a poder aspirar es una pensión universal, que además por pérdida no la hereda el cónyuge, tiene una serie de limitaciones que la jubilación no tiene, pero el máximo al que podrían aspirar como ingreso son 220.000 pesos a valores de hoy.